Vamos a continuar con el siguiente tema, que son operaciones de maquinado. En las lecciones pasadas estudiamos lo que son los procesos primarios y el objetivo de los procesos primarios es llegar a la geometría básica del componente. Ahora nos vamos a enfocar en los procesos secundarios y los procesos secundarios se dividen en lo que son tratamientos térmicos, los cuales ya estudiamos para diferentes materiales, diferentes aleaciones, por ejemplo, aluminio, titanio, superaleaciones o acero. El objetivo de los tratamientos térmicos es llegar a las propiedades finales, a las propiedades mecánicas finales de un componente, por ejemplo, aumentar su resistencia mecánica. Mientras que el proceso secundario de operaciones de maquinado tienen el objetivo de llegar a las dimensiones, a las tolerancias finales que necesita el componente. Y en realidad, tanto los procesos primarios como secundarios se enfocan en lo que viene siendo el componente a nivel individual únicamente. Posteriormente, ese componente va a necesitar ser ensamblado por algunos métodos de unión para así llegar a la estructura, por ejemplo, del ala, del fuselaje o del empenaje. Entonces, estos métodos de unión los vamos a ver más adelante. Primero, ¿qué son las operaciones de maquinado? Son procesos mediante los cuales se da forma, tamaño y acabado final a piezas metálicas como aluminio, titanio o superaleaciones, aunque también pueden realizarse operaciones de maquinado en materiales compuestos, como vamos a ver al final de esta presentación. Mediante la remoción controlada de material usando herramientas de corte o ablación. Esto es lo que se le llama maquinados convencionales, es decir, siempre que hay contacto directo entre la herramienta y la pieza de trabajo, se le considera un mecanizado convencional. Pero también se puede remover material donde no es necesario el contacto entre una herramienta y la pieza de trabajo. Y más adelante vamos a ver un tipo de maquinado no convencional. Las piezas mecanizadas se utilizan especialmente en aplicaciones donde se requiere alta precisión dimensional y excelente calidad superficial, como en estructuras primarias, trenes de aterrizaje y partes del motor. En la mayoría de los casos, el maquinado resulta indispensable para garantizar el ajuste, planitud, redondez y la confiabilidad estructural del componente. Esto último a lo que se refiere son tolerancias geométricas y dimensionales, lo que tiene el nombre también de GD&T. El GD&T es un lenguaje de ingeniería que permite comunicar cuáles son las tolerancias finales de un componente. Y esas tolerancias finales, como en aeronáutica generalmente son muy cerradas, únicamente se pueden lograr con operaciones de maquinado. Vamos a ver este video, el cual ilustra lo que viene siendo un maquinado. Entonces, en el maquinado se tiene la máquina, aquí, la herramienta, que la herramienta se sujeta en lo que se conoce como husillo. El husillo comienza a girar, revoluciones por minuto. La herramienta de corte empieza a generar las características necesarias. Este es un ejemplo muy importante donde un componente se está fabricando únicamente con operaciones de maquinado, como podemos ver. Y vamos a ver en qué casos aplica esto. Es decir, en algunos componentes no es necesario pasar por un proceso primario de manufactura, como los que ya estudiamos, ya sea fundición, forja y posteriormente algunas operaciones de maquinado, sino que para ciertos componentes únicamente con operaciones de maquinado es suficiente para llegar a la geometría final. Aquí podemos ver la herramienta. eh, Está manufacturando lo que se conoce un brisc. El brisc viene siendo un disco
de manera integral con los álabes. Y generalmente este componente se encuentra en las primeras etapas del compresor de alta de un motor a reacción. Ahorita vamos a ver a más detalle este componente, BRISC. Entonces, ¿cuál es la manera tradicional o en su forma general? Bueno, primero se va a empezar con un proceso primario, como puede ser la forja, la fundición o incluso manufactura aditiva. Todos esos métodos que ya estudiamos y posteriormente se van a realizar operaciones de maquinado. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, los procesos de forja y fundición permiten orientar el flujo de grano del material conforme a la geometría de la pieza, mejorando significativamente su desempeño ante cargas cíclicas. Esto viene siendo la fatiga. Si un componente está sometido a cargas cíclicas, bueno, generalmente lo recomendable es manufacturarlo mediante forja. Ahora que si el componente va a estar sometido a elevadas temperaturas donde la condición crítica es creep, entonces lo recomendable es la fundición, como ya vimos el ejemplo de los álabes de la turbina. Una vez obtenida la forma básica, mediante estos procesos primarios, entonces se realizan operaciones de maquinado para alcanzar las tolerancias, acabado superficial y precisión requerida. Esto es lo importante a tener en cuenta del maquinado. Permite alcanzar esas tolerancias finales. Aunque existen tecnologías avanzadas como la fundición de inversión, alacena, la metalurgia de polvos o la manufactura aditiva, estas generalmente solo reducen, pero no eliminan la necesidad del maquinado final. Entonces, generalmente siempre en el componente que viene de un proceso de manufactura primario va a ser necesario sus operaciones de maquinado. Y debo de mencionar, esas operaciones de maquinado no necesariamente va a ser en todo el componente. Puede ser únicamente en zonas muy específicas, sobre todo en zonas donde se va a realizar el ensamble o donde va a estar en movimiento relativo con otro componente. En cualquier caso, si viene de un proceso primario y va a pasar por operaciones de maquinado, pues es necesario dejarle un exceso de material. Y es lo que se ilustra en estas dos imágenes, donde el componente de color naranja viene siendo la geometría final que se necesita. Entonces aquí podemos ver el exceso de material de color azul. Supongamos el componente viene de un proceso de fundición. Bueno, de color azul es el material en exceso que deberá de ser removido en las operaciones de maquinado. Y es aquí donde se debe de realizar un estudio a detalle de cuánto material en exceso es lo que se debe de dejar. Idealmente queremos que el material en exceso sea lo mínimo posible, esto para reducir el desperdicio de material y para que las operaciones de maquinado tarden menos tiempo en completarse. En algunos componentes puede que sea suficiente fabricarlos únicamente con operaciones de maquinado al 100%, es decir, sin necesidad de pasar por un proceso de manufactura primario, como lo que vimos en el video del BRISC. ¿Y a qué se debe esto? ¿Cuándo aplica? Bueno, se prefiere maquinar completamente desde un bloque de material de la aleación cuando se trata de piezas pequeñas, de alta precisión o producción limitada, donde los costos de herramientales de forja o fundición no se justifican, sobre todo para componentes no sometidos a cargas críticas. Al no contar con un flujo de grano orientado según las direcciones de esfuerzo, las piezas maquinadas desde el material sólido presentan menor resistencia a la fatiga frente a componentes forjados. Asimismo, su microestructura homogénea no está optimizada para resistir deformaciones por creep en condiciones de alta temperatura, por lo que no son adecuadas para zonas calientes del motor o esfuerzos térmicos prolongados.
En resumen, el maquinado completo, sin necesitar operaciones primarias, es apropiado para componentes no críticos en fatiga severa ni expuestos a temperaturas elevadas, pero donde la precisión y la eficiencia de manufactura son factores primarios. Por lo tanto, el BRISC que les comentaba es un excelente ejemplo. En su forma tradicional, las primeras etapas del compresor de alta se tiene el disco y al disco se le unen los álabes individuales. Bueno, como este componente en realidad no está expuesto a fatiga severa y estamos hablando de una zona con una temperatura relativamente baja, las primeras etapas del compresor, este componente se puede simplificar de esta manera. Un componente integral fabricado totalmente de operaciones de maquinado con el disco y los álabes ya incluidos. Entonces, a este componente es lo que se le llama BRISC. En las operaciones de maquinado, en lo que se usa son máquinas conocidas como CNC. ¿Qué es el CNC o el mecanizado CNC? Es control numérico computarizado y es un proceso de fabricación que utiliza máquinas automatizadas controladas por computadora. En lugar de operar manualmente las palancas, volantes o ejes de la máquina, el CNC utiliza un programa. Este programa es lo que se le conoce como código G, que contiene las instrucciones necesarias para mover la herramienta con precisión, definir velocidades de corte, profundidad de pasada, trayectorias y cambios de herramienta, así como ejecutar secuencias de maquinado de forma repetible y automatizada. Y aquí, dependiendo de las características de la máquina CNC, se puede clasificar como una máquina de 3 ejes, de 4 ejes o de 5 ejes. Primero, una máquina de 5 ejes, aquí se ilustra, tenemos el componente, la pieza de trabajo, se coloca en la mesa y la mesa se puede desplazar en el eje X, en el eje Y. Podemos ver que la herramienta se puede desplazar ya sea hacia arriba o hacia abajo, lo que viene siendo el eje Z para dar profundidad. Esta herramienta es adecuada para geometrías básicas, sin complejidades tridimensionales. Ahora, una máquina de 4 ejes se le va a agregar este grado de libertad. Es decir, la pieza de trabajo puede rotar alrededor del eje X. Y finalmente, una máquina de 5 ejes a lo que se refiere es de que tiene dos movimientos adicionales de rotación. Un movimiento sobre el eje X y otro movimiento sobre o alrededor del eje Z. Por supuesto, una máquina CNC de 5 ejes está pensada para geometrías complejas, geometrías tridimensionales con curvaturas, tal vez para realizar en lo que viene siendo cortes de profundidad a cierto ángulo. Estas máquinas son las ideales porque puede colocar la pieza de trabajo en la posición que se necesita para así la herramienta realizar los cortes. La máquina de 5 ejes naturalmente tiene un mayor costo, mucho mayor que las otras máquinas. Pero aquí lo importante es la automatización por medio de un código G. Ahora, ese código G, ¿cómo cuál viene siendo los pasos generales? Bueno, primero se necesita tener el componente debe de estar modelado en un software 3D y ese componente, ese modelo se puede pasar a un software especializado de maquinado. El más conocido, el más usado en la industria aeronáutica es Mastercam. Mastercam es un software CAD porque en su interfase incorpora el diseño asistido por computadora, se pueden hacer algunas modificaciones al modelo. Y CAM, precisamente porque es manufactura asistida por computadora.
Entonces, en este programa en Mastercam permite realizar las simulaciones de cómo va a ir cortando la herramienta, la pieza de trabajo, las trayectorias, la profundidad, la velocidad, como si ya estuviera en la máquina. Y el programa al final te puede generar el código para usarlo en la máquina CNC. Vamos a ver este video que ilustra la interfase de Mastercam. Clearing out our first pocket. Next, we have another 2D Entonces, aquí primero se observa el modelo en 3D, cómo se necesita el componente. Por ejemplo, la máquina pues necesitaría remover el material de estas cavidades. dynamic toolpath, cleaning out the deeper area. For the entry motion into this deep area, we Aquí have a podemos helix. ver las trayectorias. Se está simulando las trayectorias de la herramienta para ir removiendo el material y también para los orificios en su forma de espiral, que es algo común. This is a great way of getting the tool to the bottom of our depth. When we go into the Mastercam simulator and we utilize the clipping plane, Entonces, en la interfase se puede simular de dónde se va a sujetar la herramienta, perdón, la pieza de trabajo, cómo se va a sujetar, y la herramienta, simular las operaciones de corte, we como can see how vamos the a ver a tool enters the continuación. material using this helix. The challenge here is Ahí está la entrada, generalmente eh, de una entrada de profundidad para realizar los cortes, that once the tool gets to the esa final calidad. depth for this pass, the dynamic toolpath starts working its way out by immediately engaging into the material. This is a full flute-length cut, and with this, we get full-length chips that need to get evacuated. In this scenario, with this small area, it's often difficult to get the chip. Bueno, de manera general, así es la interfase. Se realiza la simulación. En Mastercam también se puede ir seleccionando el tipo de herramienta, en qué momento cambiar, el fluido de corte, todos esos parámetros. Y al final se obtiene el código G. Ese código G posteriormente se pasa a la máquina CNC y es así que se realiza operaciones de maquinado de manera precisa y de manera automatizada. Vamos a entender a más detalle cómo se realizan las operaciones de corte y es lo que se conoce como mecánica de la formación de viruta. La viruta es el material de corte que va a ir saliendo. En esta figura podemos ver una representación esquemática del proceso de corte de metales, donde la herramienta se desplaza hacia la pieza de trabajo. El metal situado frente al filo de corte, entonces aquí está la herramienta, el filo de corte va pasando y esta zona se comprime bajo un alto esfuerzo de compresión, lo que provoca que el material entre en una etapa de deformación plástica. Para realizar el corte, por lo tanto, se necesita alcanzar la deformación plástica. Cuando el esfuerzo de compresión en la pieza alcanza o supera la resistencia última del material, el UTS, las partículas metálicas frente a la punta de la herramienta se cortan por cizallamiento. Este es el mecanismo de corte, el cizallamiento. Y podemos ver el plano donde se tiene el corte, formando así una viruta. ¿Qué es la viruta? Aquí lo que se muestra como chip. Esta parte de material que finalmente va a ser cortada, va a ser removida, es lo que se conoce como viruta. El movimiento de cizallamiento de cada elemento sucesivo se detiene debido al endurecimiento por deformación. Como los procesos de maquinado generalmente se realizan a temperatura ambiente, entonces se tiene endurecimiento por deformación localmente en la superficie. Este proceso se repite de manera continua, dando lugar a la formación de una viruta continua. Lo que sucede es que la herramienta sigue avanzando y sigue desprendiendo material
en su forma de viruta. A esto es lo que se le llama un proceso de mecanizado o maquinado convencional, porque hay contacto directo entre la herramienta y la pieza de trabajo, formando así la viruta. La remoción de material generalmente se vuelve más difícil a medida que aumenta la dureza del material, y el maquinado de metales duros como el titanio requiere el uso de métodos especializados, como el fresado asistido por láser. En esta tabla podemos ver los materiales que son más complejos de maquinar por su dureza. Primero, los más fáciles de maquinar son las aleaciones de magnesio y las aleaciones de aluminio, y lo podemos ver por esta columna de energía necesaria para el maquinado. Es baja, es una energía baja, entonces se puede realizar los cortes de manera muy sencilla. Pero conforme aumenta la dureza del material o de la aleación, se vuelve más complicado las operaciones de corte. Tenemos después los materiales compuestos, que son relativamente sencillos de maquinar, pero hay algunas consideraciones que vamos a ver al final. El acero inoxidable y las aleaciones con mayor complejidad de maquinado vienen siendo las de titanio y superaleaciones. Más adelante vamos a ver específicamente por qué el titanio es tan difícil de maquinar. En el maquinado convencional, cuando se usa la herramienta, claramente la herramienta, el material que se debe de seleccionar para la herramienta es prioritario. Y aquí se muestran diferentes opciones de material para las herramientas. En cada caso vamos a ver la temperatura. Esta temperatura es la que en efecto se puede alcanzar mientras se está realizando las operaciones de corte. En la interfase entre la herramienta y la pieza de trabajo, superficialmente y momentáneamente se pueden alcanzar las temperaturas que aquí se muestran, únicamente por la fricción, que la herramienta está girando altas revoluciones por minuto, genera fricción, genera calor, aumentando la temperatura. Las herramientas fabricadas del acero al carbono es el material de herramienta más básico y económico. Pierde dureza a temperaturas relativamente bajas, alrededor de los 200 grados Celsius. Se utiliza principalmente para operaciones lentas y ligeras sobre materiales blandos, como aluminio, latón, plásticos o incluso madera, donde las exigencias térmicas y mecánicas no son altas. Entonces, para aleaciones de aluminio, este sería el indicado. Luego, el acero rápido representa una mejora importante, ya que conserva su dureza hasta aproximadamente 600 grados Celsius y ofrece buena tenacidad, lo que lo hace muy versátil. Se emplea en operaciones generales de maquinado como fresado, torneado, taladrado o roscado, que vamos a ver en breve. Es adecuado para aceros de baja y media resistencia. Entonces, acá tenemos para aleaciones de aluminio, de magnesio. Aquí ya para el acero necesitamos una herramienta de acero rápido. También te puede cortar hierro fundido. A partir de aquí, para los materiales más difíciles de maquinar, tenemos carburos cementados, que son materiales compuestos a base de partículas de carburo, puede ser de tungsteno, titanio o tántalo unidas con cobalto. Combinan una dureza muy alta con resistencia al desgaste y buena estabilidad térmica hasta unos 1000 grados Celsius. Por eso se usan en el maquinado de alta velocidad y gran producción. Más adelante vamos a ver lo que es el maquinado de alta velocidad, pero para estas condiciones, herramientas de carburos cementados es la mejor opción. Observen la temperatura. De nuevo, esta es una temperatura que localmente en la zona, en la superficie donde va pasando la herramienta, se puede alcanzar. Las cerámicas son materiales extremadamente duros y resistentes al calor. Pueden trabajar cerca de los 1200 grados Celsius, aunque son frágiles y sensibles al impacto. Por su estabilidad térmica se utilizan para cortes muy rápidos en materiales duros, especialmente en operaciones de acabado sobre hierro fundido gris, aceros templados o incluso superaleaciones de níquel. Básicamente los carburos cementados para
aleaciones de titanio funciona bien. Y para superaleaciones o material muy específico, herramientas fabricadas con cerámicos. Esto de la temperatura es importante y es lo que vemos en esta diapositiva: generación de calor en el proceso de maquinado. Las fuentes de generación de calor en el corte de metales se localizan en tres zonas principales. Entonces, en esta imagen tenemos la pieza de trabajo, aquí la herramienta que va cortando el material en su forma de viruta. El chip viene siendo la viruta. En la zona 1 viene siendo esta zona, la zona primaria de deformación. Ocurre la deformación plástica del material y la mayor parte de la energía que se usa en deformarlo se va transformando en calor. ¿Y aquí por qué aumenta el calor? Únicamente por la deformación plástica. Luego, la zona 2 es la interfaz entre viruta y herramienta, que es lo que se conoce como la zona secundaria de deformación. El contacto de la viruta con la herramienta. Cuando la viruta se desliza sobre la superficie de la herramienta, se genera calor por fricción debido al rozamiento continuo entre ambas. En este caso, entonces, hay aumento en la temperatura por fricción. Y finalmente, la zona terciaria de deformación es la zona de contacto directo entre el filo de la herramienta y la pieza de trabajo. Se produce calor adicional también por fricción. Entonces, básicamente, en la zona primaria aumenta la temperatura por la deformación plástica, mientras que en la zona secundaria y terciaria aumenta la temperatura por el efecto de la fricción. Esto lo vemos en, en el diagrama que muestra la generación de calor, lo cual es útil para determinar la vida útil de la herramienta, su mantenimiento y la calidad superficial de la pieza maquinada. Se tiene transferencia de calor, que influye directamente en la economía del proceso de maquinado, ya que un control inadecuado del calor puede reducir la precisión, acelerar el desgaste de la herramienta y aumentar los costos de producción. La generación de calor viene dada por la deformación plástica, la zona primaria que vimos, o también por la fricción, la zona secundaria y terciaria. Aumenta la temperatura y se tiene transferencia de calor. Entonces, ese aumento de temperatura, ¿cómo se va a disipar? Se va a disipar de varias maneras. Primero, parte del calor generado va a llegar inevitablemente a la herramienta. También parte del calor se va a transferir a lo que viene siendo la pieza de trabajo. Otra parte se va a ir transfiriendo a la viruta, de tal manera que la viruta lo podemos ver como un mecanismo para ir disipando el calor eh, fuera de la pieza de trabajo, porque se va cortando ese metal y al momento que se corta, lleva consigo el calor generado, parte del calor generado. Pero también se puede ir disipando por lo que es un fluido de corte, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí lo importante viene siendo la temperatura que llega a la herramienta. La temperatura va a comenzar a aumentar su, su temperatura, entonces de ahí la importancia de seleccionar un material adecuado para la herramienta, para evitar su desgaste. Pero más importante aún es el calor que se va transfiriendo a la pieza de trabajo. ¿Esto por qué es relevante? Bueno, porque en los procesos secundarios vimos que pueden ser operaciones de maquinado o tratamientos térmicos, donde los tratamientos térmicos tienen el objetivo de llegar a las propiedades mecánicas finales, cambiando la microestructura. Lo que sucede es que para cambiar la microestructura vimos que se necesita aumentar la temperatura del componente, mantenerla cierto tiempo, todas las fases del tratamiento térmico. Pero ¿qué sucede si después del tratamiento térmico la pieza de trabajo se somete a operaciones de maquinado? Bueno, pues parte del calor generado va a llegar
superficialmente donde se está realizando el corte a la pieza de trabajo. Esto significa que si la temperatura es elevada, puede afectar localmente la microestructura que previamente ya viene de un tratamiento térmico, afectando por lo tanto las propiedades finales, las propiedades mecánicas. Esto es relevante porque, como tal, dependiendo del componente, dependiendo de la aplicación y de las características o de las propiedades mecánicas finales que se busquen, es lo que va a dictar si primero se realizan operaciones de maquinado y posteriormente el tratamiento térmico. O en algunos casos, primero se puede dar el tratamiento térmico y después las operaciones de maquinado, cuidando lo que viene siendo la temperatura, el control de la temperatura y cómo va a afectar la microestructura en el componente. Aunque hay algunas reglas generales, por ejemplo, cuando estudiamos las aleaciones del aluminio, vimos que resulta más conveniente realizar operaciones de maquinado antes del envejecimiento, es decir, cuando todavía no se completa el tratamiento térmico. Pero en el caso del acero, resulta más conveniente realizar las operaciones de maquinado al final del tratamiento térmico. Es una regla general, no significa que siempre va a suceder de esa manera, pero aquí lo que quiero ilustrar es la importancia de seleccionar el orden de las operaciones de maquinado con los tratamientos térmicos. El fluido de corte, al igual que los lubricantes o refrigerantes, desempeñan un papel fundamental en las operaciones de maquinado o corte de metales. Sus principales funciones son enfriar la herramienta durante el corte, lo más relevante, enfriar la pieza de trabajo, evitando deformaciones térmicas, reducir la fricción entre la herramienta, la viruta y la superficie de la pieza, mejorar el acabado superficial del material maquinado, facilitar la rotura de la viruta para evitar que se enrede o dañe la superficie, arrastrar y eliminar las virutas de la zona de corte, manteniendo limpia la herramienta. Fluido de corte, muy importante, y vamos a ver el siguiente video para que quede más claro las funciones y los tipos del fluido de corte. Metal cutting operations are quite severe. As the cutting tool engages the workpiece material and removes it in the form of metal chips, there is a significant amount of heat and force generated. Excess heat can damage the cutting tool and the workpiece surface. Also, high temperatures and pressures can result in a built-up edge, where workpiece material welds to the cutting edge. This makes it hard to maintain accurate dimensions and a good surface finish. Most cutting operations use a metalworking fluid to reduce friction between the tool and workpiece surface, while also cooling the tool. This helps prolong tool life and improve the surface finish and quality of the workpiece. When it comes to a cutting fluid, a major benefit is lubricating the point of contact between the cutting tool and workpiece. Oil-based fluids are effective in reducing friction, but many metalworking fluids contain additional additives to boost lubricity and protection from extreme pressure. By reducing friction, the fluid helps minimize tool wear and generate an improved surface finish. Metalworking fluids also must cool the tool and workpiece. Water-based fluids offer excellent cooling, but are less effective at reducing friction. Again, various additives are often added to the fluid to optimize these properties. Beyond reducing friction and cooling the tool and workpiece, a metalworking fluid plays other key roles. It helps flush away chips from the cutting zone. It also needs to avoid foaming so that the fluid fully engages the cutting zone for optimal cooling and lubricating. It has to be compatible with the workpiece material to avoid corrosion or staining.
And it must guard against microbial or biological contamination, as the fluid is stored in a sump and reused over time. There is no one ideal metalworking cutting fluid. The right fluid depends on the machine operations, the workpiece materials, and the cutting tool, along with other numerous factors. Choosing the right fluid results in better tool life, workpiece quality, and overall productivity. Entonces vamos a continuar. Ahora sí, las principales operaciones de maquinado se pueden dividir en aquellas donde tienen un contacto continuo de la herramienta con la pieza de trabajo, por ejemplo, el torneado o el fresado, perdón, o el taladrado, drilling, taladrado, o aquellas donde hay un contacto intermitente. Esto puede ser para cambiar la herramienta o realizar cortes en una zona diferente de la pieza de trabajo, que aquí viene siendo el fresado. Vamos a ver primero estas tres y al final otras dos operaciones de maquinado adicionales de la industria aeronáutica. El fresado es un proceso de maquinado en el cual la herramienta rotativa tiene múltiples filos, corta el material de una pieza para darle forma, dimensiones y acabado superficial. Durante el fresado, la pieza se fija a una fresa. La pieza se fija a una mesa o dispositivo, mientras que la fresa, que es la herramienta, gira a alta velocidad. La rotación de la fresa genera los cortes sucesivos de cada filo, removiendo el material en forma de virutas. El movimiento de corte se produce por la rotación de la herramienta y el movimiento de avance por el desplazamiento relativo entre la fresa y la pieza. Aquí se ilustran diferentes procesos de fresado. El A y B es fresado frontal convencional. El C, lo que se conoce como fresado de perfiles, el objetivo únicamente es darle ese perfil o esa geometría externa al componente. D, el fresado de cavidades, que se conoce como pockets. Y el fresado de contorno superficial, geometrías tridimensionales o curvaturas. Entonces, en realidad el fresado es realizar cortes para dar la geometría que necesita, la geometría final y el acabado en el componente. En cualquier caso, el proceso de fresado se divide típicamente en tres etapas principales: desbaste, semiacabado y acabado. Cada etapa tiene un propósito distinto, usa herramientas diferentes y busca un equilibrio entre velocidad, precisión y calidad superficial. A lo que esto se refiere es de que en las operaciones de maquilado, en general, y en el fresado, va a ser necesario el uso de múltiples herramientas, diferentes pasadas, hasta llegar a las tolerancias finales. Aquí, comenzando con el desbaste, el objetivo es eliminar rápidamente el exceso de material. Se usan herramientas llamadas fresas de mayor diámetro, como la que se muestra en la imagen, con pocos filos y alta rigidez. Por ejemplo, fresas de carburo o de insertos indexables. A lo que se refiere a los insertos indexables es de que estos insertos se pueden cambiar en caso de desgaste o de fractura de algunos de estos, de daño durante el corte. Se reemplazan y así facilita el uso de estas herramientas. La superficie resultante es rugosa con tolerancias amplias. Vamos a ver este video de lo que ilustra las operaciones de desbaste. El objetivo: eliminar tanto material como sea posible para acercarse
a las dimensiones finales. Aquí se va a ilustrar la operación de desbaste para un componente que va a ser maquinado al 100%, es decir, un componente que no va a pasar por operaciones primarias de manufactura. Pero el desbaste aplica también para aquellos componentes que vienen de forja o de fundición. Vamos a ver el video. Y algo importante del maquinado, los tres parámetros más importantes que hay que prestar atención son las revoluciones por minuto, es decir, la herramienta va a estar girando, ¿no? Donde se sujeta, que es el husillo, revoluciones por minuto. También el siguiente parámetro importante es la velocidad de avance, es decir, la herramienta se va a mover en alguno de los ejes, en X, en Y. Eso viene siendo la velocidad de avance, el movimiento relativo entre la pieza y la herramienta. Y finalmente, otro parámetro importante es la profundidad. La profundidad está dada por el eje Z, básicamente. Entonces, esos parámetros vamos a fijarnos cómo cambian y también en cada etapa lo que viene siendo el diámetro de la herramienta. Conforme vamos avanzando en las etapas, el diámetro se va reduciendo porque queremos un acabado más fino. Y avanza, velocidad de avance, una profundidad relativamente pequeña, revoluciones por minuto, un diámetro considerable de la herramienta de mayor diámetro para cortar tanto material como sea posible en la operación de desbaste. Se observa la viruta, cómo se va desprendiendo la viruta. Observen aquí la profundidad, ya es una mayor profundidad. Dependiendo de las características de la herramienta, es qué tan profundo se puede usar en cada pasada. Mayor contacto de la herramienta con la pieza de trabajo significa también una mayor fuerza. Entonces se debe de sujetar la pieza de trabajo de manera adecuada. Observen que aquí ya parece ser que se cambió la herramienta, es algo típico. Se va a ir cambiando herramientas. Esta superficie resultante es rugosa con tolerancias amplias. Empieza a realizar la forma de una cavidad, bucket. Y toda la viruta que va desprendiendo. Aquí también son operaciones de desbaste. ¿Okay? Vamos a continuar con las operaciones de semiacabado. Aquí ya es refinar la geometría y al final dejar una capa delgada, típicamente entre 0.2 a 0.5 milímetros. Esa capa se deja para la última pasada. Aquí las herramientas son fresas intermedias, a veces de menor diámetro o con geometrías específicas. Eh, por ejemplo, un menor diámetro. Vamos a ver este video en qué consiste la operación de semiacabado, pero en esencia se acerca ya a la geometría final. Y se ilustra el, el perfil.
Muy bien. Y finalmente el acabado, la última etapa del fresado. Aquí el objetivo es lograr la precisión dimensional y el acabado superficial especificado. Generar la geometría final con tolerancias muy ajustadas, más o menos 0.01 milímetros o menores. Las herramientas son de punta especial, por ejemplo, punta esférica, toroidales, con filos muy afilados, superficie resultante lisa, libre de marcas visibles con acabado superficial adecuado para montaje o inspección final. Observen aquí la herramienta, sobre todo las puntas, el diámetro, las puntas y el acabado que va dejando o lo que permite estas operaciones finales. Por supuesto, ya es después de remover la mayor cantidad de material, acercarnos a la geometría. Esto es lo que va a definir el acabado superficial, estas últimas pasadas. Está removiendo entre 0.2, 0.5 milímetros, una capa muy delgada de material. Observen eso. Entonces, en esto consiste las operaciones finales. Por esta razón, el maquinado no es únicamente una pasada con la herramienta, son múltiples pasadas y se van cambiando las herramientas. Vamos a continuar con el siguiente proceso típico, que es el taladrado o el drilling. Y aquí todos estamos familiarizados con lo que hace un taladro. En esencia, viene siendo eso. El taladrado es un proceso de maquinado por arranque de viruta que se utiliza para crear orificios cilíndricos en una pieza sólida, mediante una herramienta rotatoria llamada broca. Durante el taladrado, la broca gira a alta velocidad mientras avanza axialmente hacia la pieza. Los filos de corte de la broca penetran el material, produciendo viruta helicoidales que son expulsadas por las ranuras del cuerpo de la herramienta. Una imagen del principio de operación del taladrado. De nuevo, lo que hace un taladro, pero aquí la diferencia es de que es una máquina CNC, es una máquina ya con el código programada para realizar cortes precisos en cuanto al diámetro y profundidad. Y el torneado es un proceso de corte o remoción de metal que se realiza en una máquina llamada torno. El proceso consiste en sujetar firmemente la pieza de trabajo en el torno y hacerla girar contra una herramienta de corte, la cual remueve material en forma de virutas. Entonces se tiene la herramienta, aquí el componente comienza a girar, lo cual es ideal para geometrías de revolución o características de revolución. Este viene siendo todas las operaciones que se pueden realizar en el torno, pero se aprecia mejor vamos a poner este video, los tipos de operaciones. Threading viene siendo las cuerdas. Luego, knuckling es lo que se conoce como estriado. Es un proceso de formado superficial aquí, no de corte. Se presionan rodillos dentados que se llaman muletas. Esto que se aprecia es una muleta contra la superficie giratoria. El objetivo es mejorar el agarre manual en perillas, pernos de ajuste o conectores que deben manipularse sin resbalar, incluso con guantes o grasa. Es algo común que encontramos en estos componentes. Eso viene siendo el estriado. El drilling taladrado también se puede realizar en un torno. Luego se tiene el boring o es el mandrinado. El mandrinado como tal no crea un orificio desde cero. Simplemente parte de un agujero existente y ese agujero, ese orificio, puede venir ya sea por taladrado, por una operación previa de taladrado, puede venir de la fundición
o de otro proceso previo como manufactura aditiva. Pero aquí el punto es de que el mandrinado ya viene un orificio. Lo único que se va a hacer es corregir, alinear y perfeccionar ese agujero, no originarlo. Esa es la característica o la diferencia del mandrinado con el taladrado. Y aquí otras operaciones. El turning básicamente es darle geometría de una superficie de revolución. Vamos a ver otra vez el video. Observen. Ahora vamos a continuar con un proceso que se conoce brochado. Es un proceso de mecanizado que utiliza una herramienta de corte con dientes de tamaño progresivo llamado brocha para remover material y crear un acabado de alta precisión y baja rugosidad en la pieza de trabajo. Se usa comúnmente para crear formas internas como ranuras y chaveteros y para superficies externas, aunque es especialmente conocido por su eficiencia en la fabricación de engranajes y la creación de agujeros con formas únicas o de precisión. Su mayor aplicación en la aeronáutica viene siendo en las ranuras de los discos, sobre todo en el disco del fan, estas ranuras que se conocen como dovetail. Entonces, estas ranuras en el disco se realizan por un proceso de brochado o típicamente se han realizado por un proceso de brochado. En breve vamos a ver otra alternativa a este proceso, pero este video ilustra muy bien a qué se refiere. This machine is suitable for processing complex blade grooves for jet engines and gas turbine loaders. ¿Ok? Entonces, estoy diciendo la operación de brochado. Como pueden ver, múltiples pasadas de la herramienta hasta llegar al acabado final. Fresado de ranuras tipo Firtree. A esas ranuras, al dovetail de los discos, también se conoce como un Firtree. Y en la actualidad se está usando también lo que es el fresado como alternativa al brochado. Pero es un fresado especializado, en donde la herramienta viene siendo la contraparte de, de la ranura. El fresado de ranuras tipo Firtree, en esencia la herramienta tiene esa geometría del dovetail, se ha convertido en una alternativa moderna al brochado tradicional para el maquinado de los slots en los discos del fan y de turbina en la industria aeronáutica. Como les mencioné, tradicionalmente el brochado ha sido el método más utilizado para fabricar estas ranuras debido a su precisión geométrica y repetibilidad. Sin embargo, el brochado requiere herramientas largas, costosas y específicas para cada geometría, además de máquinas de gran tamaño y una baja flexibilidad ante cambios de diseño. Lo más relevante o la razón por la cual se está usando el fresado como alternativa al brochado es porque en la actualidad estas ranuras tienen curvaturas, como la que aquí se muestra. Entonces, al tener estas curvaturas, el brochado simplemente ya no puede generar eh, estas, estas trayectorias. Por lo tanto, resulta conveniente el fresado, una herramienta que en esencia es la contraparte para ir removiendo el material. Aquí, si quieren estudiar a más detalle los métodos para fabricar estas ranuras, los dovetails del disco de un fan, sobre todo, la referencia 4 que van a poder ver al final de la diapositiva.
se las recomiendo porque hay diversos métodos. El más común es el brochado, y luego el fresado, que es el que se está usando, pero también se han considerado otras alternativas. Vamos a ver este video que, que ilustra precisamente el fresado de ranuras como alternativa al brochado. Entonces aquí observen cómo con el fresado de ranura se permiten estas curvaturas que en el brochado no se podría lograr. Cambio de herramienta para las operaciones de semiacabado y acabado. Es un proceso más lento, definitivamente, comparado con el brochado. Que en el brochado se tiene la herramienta, pasa, se va removiendo el material. En este caso es más detalle al ir realizando los cortes de manera progresiva, sobre todo en cada uno de las ranuras. Y observen la herramienta, el perfil que tiene la herramienta se ajusta o viene siendo la contraparte de la ranura. Muy bien, ahora vamos a continuar también con otro proceso de mecanizado que se llama mecanizado por descarga eléctrica o EDM. Aquí es un proceso no convencional de arranque de material. Y cuando nos referimos a un proceso de mecanizado no convencional, significa que no se tiene contacto directo de la herramienta y la pieza de trabajo. En este caso, la eliminación de material se realiza mediante una serie de descargas entre un electrodo y la pieza de trabajo. Ambos se sumergen en un fluido dieléctrico hasta que la distancia entre ellos es lo suficientemente pequeña. Es una distancia pequeña, pero nunca van a estar en contacto, de tal manera que se puede generar una chispa eléctrica. Cada descarga produce una temperatura extremadamente alta que funde y vaporiza una diminuta porción del material de la superficie de la pieza. El proceso se repite de forma continua, miles de veces por segundo. De este modo, el electrodo va dando forma a la pieza sin contacto físico, de allí que es un proceso no convencional, obteniéndose cavidades o perforaciones con gran precisión dimensional y excelente acabado superficial, incluso en materiales muy duros o difíciles de mecanizar. Vamos a ver el video para que quede más claro cómo se realiza, en qué consiste el mecanizado por descarga eléctrica. As erosion continues, the machine controls advance the electrode through the work, always maintaining a constant gap distance between it and the workpiece. To understand how EDM removes metal, let's examine a single spark in the erosion process. Bueno, aquí este vendrá siendo el electrodo que se va a acercar a la pieza de trabajo. En la parte inferior está la pieza de trabajo. Lo que se muestra de color verde vendrá siendo el fluido dieléctrico, lo que va a permitir la chispa eléctrica. As a pulse of DC electricity reaches the electrode and part, an intense electrical field develops in the gap. Microscopic contaminants suspended in the dielectric fluid are attracted by the field and concentrate at the field's strongest point. These contaminants build a high conductivity bridge across the gap. As the field's voltage increases, this material in the conductive bridge heats up. Some pieces ionize to form a spark channel between the electrode and the workpiece. At this point, both the temperature and pressure in the channel rapidly increase, generating a spark.
A small amount of material melts and vaporizes from the electrode and workpiece at the points of spark contact. A bubble composed of the gaseous byproducts of vaporization rapidly expands outward from the spark channel. Once the pulse ends, the spark and heating action stop, collapsing the spark channel. Dielectric fluid rushes into the gap, flushing molten material from both surfaces. This EDM residue consists of small solidified balls of material and gas bubbles. Both surfaces. Aquí lo importante es This que una vez que se realiza la descarga eléctrica, se funde y se vaporiza una diminuta porción del material. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, este proceso ilustra únicamente una chispa eléctrica, pero en realidad se repite de forma continua miles de veces por segundo, de tal manera que se vuelve a acercar el electrodo, genera otra chispa y así se va removiendo el material. Por ejemplo, para fabricar orificios, y es precisamente su aplicación más importante que tiene. Los orificios de enfriamiento en los álabes de turbina de motores jet son extremadamente pequeños, entre 0.2 y 0.5 milímetros de diámetro, profundos y con orientaciones anguladas respecto a la superficie. Cuando vimos la manufactura de los álabes de turbina, tienen cavidades internas que permite el enfriamiento. Bueno, esas cavidades internas ya vienen del proceso de fundición. Pero aquí los orificios a los cuales nos referimos son estos orificios externos que van a formar una película protectora con el objetivo de mantener temperaturas óptimas. Entonces, estos orificios son de 0.2 a 0.5 milímetros de diámetro. Además, un cierto ángulo. Estas condiciones hacen que el mecanizado convencional con microbrocas resulte ineficiente, ya que las herramientas se desgastan o fracturan fácilmente, además de que se dificulta la evacuación de viruta y es casi imposible mantener el ángulo y la precisión dimensional sin generar rebabas o desviaciones. Si imaginamos un proceso convencional para realizar estos orificios, que sí hay microbrocas con estos diámetros, pero el problema es de que la herramienta va a estar en contacto directo con el álabe y eso va a generar una fuerza considerable, sobre todo porque estamos hablando de superaleaciones. Por lo tanto, es muy complejo mantener la precisión en estos orificios. La ventaja que ofrece el EDM es de que se elimina el material mediante chispas eléctricas sin contacto mecánico, lo que permite perforar microorificios con gran exactitud sin deformar la pieza y con excelente calidad superficial, incluso en materiales muy duros. Por ello, el EDM es el método preferido para fabricar los orificios de enfriamiento en álabes de turbina, donde la precisión y la integridad del componente son críticas. Aquí se ilustra cómo el proceso se acerca en el álabe, se acerca el electrodo, comienza a remover material y así sucesivamente hasta completar el orificio o la profundidad que se busca. En esta imagen se ilustra primero las cavidades internas, que estas cavidades internas ya vienen del proceso de fundición, pero para los orificios externos, estos orificios que se muestran en el álabe, mecanizado por descarga eléctrica. Y en esta imagen se observa el electrodo fabricando los orificios. Ahora, pasando a consideraciones finales, primero, con el maquinado de aluminio. El aluminio presenta una maquinabilidad excepcional y esto se debe a su relativa baja dureza, lo cual permite hacer cortes de manera sencilla.
Su alta conductividad térmica también permite disipar fácilmente el calor de la zona de corte, lo que posibilita el uso de velocidades de corte elevadas. Estas son sus principales ventajas. Su baja dureza para darle maquinabilidad excepcional y además su alta conductividad térmica que le va a permitir ir disipando el calor generado. Entonces, se permiten velocidades de cortes elevadas. Aquí también entra, o con el aluminio se pueden realizar lo que se conoce mecanizado de alta velocidad, que se define como el mecanizado realizado a velocidades de lucillo. El lucillo es donde se sujeta la herramienta, velocidades superiores a 10.000 revoluciones por minuto. Aunque una mayor tasa de remoción de material por estas revoluciones tan elevadas es una ventaja importante, pero el motivo más relevante para el mecanizado de alta velocidad del aluminio es la posibilidad de trabajar paredes y refuerzos extremadamente delgados. Aquí, ¿cómo se entiende esto? Bueno, primero, en este gráfico se ilustra dónde estaría el maquinado de alta velocidad. Las unidades aquí vendrían siendo equivalentes a 10.000 revoluciones por minuto. Entonces, de este lado ya tendríamos el maquinado de alta velocidad. Menores a 10.000 revoluciones por minuto se considera un maquinado convencional. Pero quiero que observen cómo la velocidad o las revoluciones por minuto va a definir la fuerza de corte necesaria. Si se tienen bajas revoluciones por minuto, la fuerza de corte va a aumentar, mientras que cuando se tienen mayores revoluciones por minuto y estamos en esta zona de maquinado de alta velocidad, entonces las fuerzas de corte disminuyen considerablemente. Esto es una ventaja si se está si se intenta maquinar paredes extremadamente delgadas como la que aquí se muestra, porque vamos a imaginar que se desea una pared delgada, pero si se quiere fabricar esta pared delgada con un maquinado convencional, por ejemplo, revoluciones de 5.000 revoluciones por minuto, bueno, la fuerza, la fuerza va a ser mucho mayor. Eso significa que cuando pase la herramienta, por la alta fuerza, va a ser muy complicado mantener esa precisión. Se va a generar vibraciones y potencialmente se puede deformar la pared. Entonces, esta zona no es adecuada para paredes y refuerzos extremadamente delgados. De allí la ventaja, que en aleaciones de aluminio, en la aeronáutica es muy común trabajar acá, operaciones de maquinado de alta velocidad, porque se requieren paredes delgadas con el objetivo de reducir peso, por supuesto, y darle rigidez a las estructuras. Un ejemplo claro es que en algunos componentes que vienen de láminas, el proceso que se llama sheet metal, es muy común, sobre todo cuando no se tienen dobleces complejos, cuando únicamente se tienen láminas ensambladas en un ensamble. Estos componentes se pueden reemplazar por lo que es un maquinado de alta velocidad. Porque al final de cuentas, ¿qué son estos ensambres? Estos ensambres de lámina, de sheet metal, que ya estudiamos, son espesores muy delgados. Bueno, estos espesores tan delgados también se pueden fabricar por un maquinado de alta velocidad. Y aquí se ilustra, por ejemplo, en el mecanizado convencional, el espesor mínimo sin deformación suele ser de 1.5 a 2.1 milímetros, pero en el mecanizado de alta velocidad pueden lograrse paredes tan delgadas como 0.5 a 0.8 milímetros sin distorsión. Y lo que viene siendo, estos espesores son característicos del proceso de sheet metal. En esta imagen se compara un ensamble inicial de sheet metal, observen el número de piezas 44, pero si se reemplaza por operaciones de alta velocidad, el número de piezas se reduce a 6. Recordemos que nos interesa también simplificar los ensambres, reducir el número de piezas, tener una geometría integral
tanto como sea posible, porque eso reduce los defectos. Número de herramientas de 53, aquí pasa a 5. Sobre todo la fabricación en horas de 13 pasa a 8.6. El ensamble de 50 horas pasa a 5.3 horas en cuanto a, a lo que se usa para ensamblar. Y luego el peso de 9.58 libras a 8.56 libras. Claramente resulta en una ventaja usar estas operaciones de maquinado de alta velocidad. Ahora, muy importante, no se usa estas operaciones de alta velocidad en todos los componentes de sheet metal. Únicamente en estos ensambres, de nuevo, donde no hay dobleces tan complicados. Y en los brackets individuales, por ejemplo, que vienen de sheet metal, bueno, esos brackets generalmente no son candidatos a fabricarlas por operaciones de maquinado de alta velocidad, por los dobleces que tiene. Ahí se sigue manteniendo el sheet metal, pero en este tipo de ensambres sí que resulta conveniente fabricarlos de una sola operación de maquinado y evitar precisamente el proceso primario, porque este proceso primario, recordemos, el sheet metal debe de pasar primeramente por los rodillos para ir reduciendo el espesor. Aquí tenemos también en secciones del ala donde las costillas de aleaciones de aluminio tienen paredes delgadas, alivios, nervios y muchas perforaciones. El mecanizado de alta velocidad puede resultar en una mejor opción comparado con la forja. Esto se refiere que en algunos elementos estructurales del ala, en las costillas, esas costillas se pueden optimizar para que no estén expuestas a ciclos o a fatiga extrema. Por lo tanto, si se puede reducir esa condición de fatiga, bueno, entonces no es necesario como tal fabricarlo de forja. Y esos componentes estructurales se pueden fabricar con operaciones de maquinado de alta velocidad. Así se permite estos espesores tan delgados en las paredes, en los refuerzos. Claro, aquí se ilustran las diferentes herramientas que se estarían usando dependiendo de la zona del componente. De nuevo, una alternativa. Y recordemos que estas alternativas, cuando el componente se fabrica totalmente de maquinado, no se va a tener esa dirección en cuanto a lo que viene siendo los granos, pero de allí depende que se pueda optimizar la geometría de tal manera que no esté expuesta a cargas cíclicas o expuesta a la condición de fatiga para evitar el uso de la forja y mejor reemplazarlo por estas operaciones de maquinado de alta velocidad, reduciendo costos, reduciendo tiempos, reduciendo la complejidad del ensamble. Aquí, esto se refiere sobre todo a estructuras espaciales muy comunes. Primero, las estructuras isogrid suelen consistir en una piel que incorpora un patrón repetitivo de nervaduras de refuerzo triangulares que proporcionan características excepcionales de relación, resistencia peso y rigidez peso. Vendría siendo una estructura isogrid la que aquí se muestra con los triángulos. Mientras que la estructura ortogrid tiene beneficios similares a la isogrid, sin embargo aquí difiere en el patrón estructural. Las nervaduras de refuerzo forman una rejilla cuadrada, vendrá siendo este caso. Tanto los patrones isogrid como ortogrid se han utilizado durante décadas en programas espaciales, donde se han integrado en tanques de combustible, propulsores, adaptadores, entre etapas y módulos tripulados. ¿Cuál es la característica de estos paneles? Bueno, estos paneles, las estructuras isogrid y ortogrid, tienen paredes delgadas, muy delgadas.
Por lo tanto, resulta conveniente con aleaciones de aluminio y aparte un mecanizado de alta velocidad que va a permitir fabricar estas paredes tan delgadas. Ahora, aquí algunos se estarán preguntando, bueno, ¿estas estructuras no se podrían fabricar por materiales compuestos? Que ya vimos, los materiales compuestos ofrecen ventajas o sobre todo un sándwich de materiales compuestos para reducir peso, manteniendo resistencia, una relación resistencia-peso, rigidez-peso excepcional. Y sí, sí se podría fabricar con materiales compuestos, se conseguiría en cuanto a las propiedades mecánicas un mismo efecto, pero aquí es muy importante entender las condiciones de operación para estos paneles, estas estructuras ISOGRID y OrthoGrid usando en aplicaciones espaciales. ¿Dónde se usan? Aquí lo vemos. En tanques de combustible, propulsores o adaptadores entre etapas. Es decir, son componentes estructurales que para salir de la atmósfera, que son espaciales, primero van a estar sujetos a vibraciones extremas, segundo, a gradientes de temperatura considerables. Y en estas condiciones los materiales compuestos ya no serían buenos candidatos, sobre todo por el tema de la delaminación. Los materiales compuestos, diferentes capas, se pueden delaminar, sobre todo cuando están expuestos a vibraciones extremas. Y lo otro, el tema de la temperatura. Si estas estructuras están en los tanques de combustible o propulsores, pues claramente los materiales compuestos en estas zonas no se pueden usar. Para aplicaciones aeronáuticas, paneles en fuselaje se han hecho innovaciones buscando estructuras ISOGRID, estructuras OrthoGrid. En esos casos sí se prefiere fabricar estas estructuras de materiales compuestos en vez de aleaciones de aluminio. Pero para el caso específico de aplicaciones espaciales en estos componentes o en estas zonas de calor, vibraciones, se prefiere mantenerlas de aleaciones de aluminio fabricadas con mecanizado de alta velocidad para las paredes tan delgadas. En cuanto al titanio, entonces el aluminio es el más sencillo de mecanizar y el titanio de los más complejos. Es difícil por varias razones. Primero, su alta reactividad hace que las virutas se adhieran a la herramienta, provocando astillas y falla prematura del filo, especialmente cuando la temperatura supera los 510 grados Celsius. Su baja conductividad térmica concentra el calor en el filo de corte, acelerando el desgaste de la herramienta. Alrededor del 80% del calor generado se transfiere a la herramienta, a diferencia del aluminio, donde el calor se evacúa con la viruta. Esto es algo o una diferencia crítica. El aluminio permite la transferencia de calor de manera efectiva, pero en el caso del titanio eso no sucede. Entonces, ese calor se va a ir transfiriendo a la herramienta. Su bajo módulo de elasticidad causa deflexión y vibración en piezas delgadas, generando inestabilidad y vibraciones durante el corte. Y mantiene su dureza a altas temperaturas, lo que incrementa las tensiones en el filo y acelera el desgaste, a diferencia del aluminio que se abranda bajo condiciones de alta velocidad. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que el titanio no se puede usar para operaciones de mecanizado de alta velocidad, como lo vimos con el aluminio. Es decir, el titanio no es candidato para generar estructuras con paredes tan delgadas como si se puede realizar con el aluminio en operaciones de maquinado. Por este punto, va a mantener su dureza a altas temperaturas. Y tenemos la cuestión de la conductividad térmica. Las siguientes son recomendaciones que están bien establecidas para el mecanizado exitoso del titanio. Usar velocidades de corte bajas, ya que reducen la temperatura en el filo y prolongan la vida de la herramienta. A altas velocidades, la vida útil disminuye. Por lo tanto, al usar esas velocidades de corte bajas, aumentan los tiempos en el maquinado del titanio. Mantener avances altos, asegurando que la profundidad de corte supere la capa endurecida. Esto viene siendo la profundidad.
Utilizar abundante fluido de corte para mejorar la transferencia de calor, disminuir las fuerzas de corte y eliminar las virutas. Mantener las herramientas afiladas, pues el desgaste del filo produce acumulación de material, mal acabado superficial y de fricción excesiva de la pieza. Usar montajes rígidos para asegurar una profundidad de corte controlada y minimizar la deflexión de la pieza durante el mecanizado. Básicamente todo esto va a aumentar los tiempos de maquinado de aleaciones de titanio comparado con las de aluminio y también los costos. Por ejemplo, mayor fluido de corte, también está reemplazando las herramientas, los insertos, cambiándolos para mantenerlos con su vida útil o con el filo adecuado. Todo eso aumenta los costos de manufactura. Y finalmente vamos a ver para los materiales compuestos. Bueno, la mayoría de los procesos utilizados para fabricar materiales compuestos producen componentes con una forma casi final. Lo vimos en sesiones anteriores. Este es uno de los principales beneficios de fabricar con compuestos en lugar de metales, ya que los metales normalmente requieren un extenso fresado y maquinado para eliminar grandes cantidades de material y así obtener la forma final del componente. En el caso de los materiales compuestos, las operaciones de maquinado generalmente se limitan únicamente al recorte para eliminar material excedente en los bordes o bien para el perforado de orificios, esos orificios que después se van a usar para sujetadores ya a nivel de ensamble. El recorte puede realizarse con sierras o fresadoras de alta velocidad, aunque se requiere cuidado para evitar la separación de capas, la delaminación. Y observen cómo es una de las principales desventajas de los materiales compuestos. Es muy propenso a la delaminación. Ya vimos, por ejemplo, en los paneles de un fuselaje sometido a compresión en algunas condiciones de vuelo. Entonces, esa compresión puede causar delaminación, primero. Luego, la delaminación también lo vimos como una limitante para que se usen paneles en estructuras espaciales, en las cercanías de los tanques de combustible o del sistema de propulsión, lo que acabamos de ver. En esas zonas no se puede usar paneles de materiales compuestos. Pero también en las operaciones de maquinado hay que tener cuidado con la potencial delaminación en los bordes. Aquí el método preferido para recortar compuestos de carbono es el corte por chorro de agua, water jet cutting, debido a que ofrece alta precisión de corte y mínimo daño en los bordes. Este proceso, el corte por chorro de agua, consiste en el uso de chorro de agua a alta presión que contiene pequeñas partículas abrasivas duras, las cuales cortan el material por erosión. Entonces, como tal, no hay un contacto directo con una herramienta y eso reduce el riesgo de la delaminación. Aquí se aprecia más detalle la delaminación, lo cual es más común para el taladrado, para los orificios en materiales compuestos cuando se usan operaciones de maquinado. Entonces se tienen las diferentes capas, observen la tendencia a delaminarse y eso te reduce la resistencia a la fatiga, por supuesto, las propiedades mecánicas del compuesto. En comparación con los materiales metálicos como el acero, el aluminio o titanio, donde la estructura cristalina se fractura de manera relativamente uniforme durante una operación de perforado, los materiales compuestos se comportan de forma muy diferente. Esto se debe a que el material está formado por múltiples capas orientadas en diferentes direcciones, por lo que sus propiedades varían a medida que la herramienta penetra el material. El resultado de este comportamiento anisotrópico es una tendencia a la delaminación, es decir, a la separación de las capas del compuesto. Bueno, aquí es un posible modo, un defecto en el taladrado, formar orificios, la delaminación hacia arriba, o al final la delaminación en las últimas capas. Muy bien, entonces esto sería todo de esta lección. Algunas referencias, cualquier duda, cualquier comentario, pueden escribirlo, me pueden contactar. Y en la siguiente lección vamos a ver métodos de unión, ya a nivel de ensamble,
para terminar el semestre estudiando la manufactura, cómo llegamos a las estructuras primarias como el ala, el empenaje, etcétera.